a entrar en materia. Yo te había dejado una tarea. Espero que hayas hecho la tarea. Viste que mandamos ayer un audio en donde teníamos que leer el capítulo 2 y 3 del libro de Apocalipsis, porque en tan solo una prédica de 1 hora nos iba a ser muy difícil abarcar todo lo que queremos. Ahora, el pastor Abdiel desde el viernes empezó con la introducción al libro de Apocalipsis y él va a estar hablando toda la parte histórica y todo esto que tiene que ver con las 7 iglesias, ¿verdad? Que ese es el tema que hoy nos ocupa, las 7 iglesias de Apocalipsis, pero la vamos a analizar para aplicarlo más bien a nuestra iglesia en este tiempo. Lo que pasa es que sí, ciertamente las iglesias de Apocalipsis fueron reales, existieron, ellos recibieron esos mensajes, en algún momento les llegaron y los recibieron. O sea, a medida que los años fueron pasando, la iglesia se ha visto identificada de una u otra manera con estas cartas en la historia del cristianismo, y ahora para estos tiempos finales con más razón. Por eso encontramos que las cartas de Apocalipsis o las cartas a las 7 iglesias están en el inicio del Apocalipsis, porque el Señor siempre trabaja primero con los suyos, como Él dice en su propia palabra, que es necesario que el juicio comience por la propia casa de Dios. Entonces, así como en una prédica anterior mía, viste que nos estuvimos autoexaminando a nosotros mismos como personas, como individuos. Ahora las cartas el Señor nos manda a examinarnos como pastores y como congregación. ¿Cómo lo estamos haciendo? Si lo estamos haciendo bien, si lo estamos haciendo mal, si nuestras obras son buenas, si estamos siendo aprobados delante del Señor. De eso se trata. Allí es donde nos vamos a adentrar en esta mañana. Así que ponte cómodo y vamos a ver todos juntos qué es lo que Dios tiene que decirnos como iglesia, como congregación en esta mañana. Y lo primero que vamos a analizar es las 7 cosas que tenían estas cartas en común. Número 1, tenemos allí que el remitente era Jesús. Wow, te imaginas, pastor, hermano, tú que me escuchas, que te llegue un correo y al abrirlo sea Jesús quien te lo manda. Yo no sé, pero yo creo que muchos pondrían en duda si verdaderamente ese correo electrónico o esa carta física viene de parte de Jesús. Ha tenido que ser un momento muy difícil para estos pastores recibir estas cartas, sobre todo porque muchos de ellos estaban siendo amonestados. Quizás muchos al recibirla habrán dicho, no, esto tiene que ser fake news, esto tiene que ser noticias falsas, no puede ser el Señor quien me está escribiendo. Pero bien, así fue y llegó un momento que tuvieron que aceptarlo. Y es lo mismo que Dios está haciendo con nosotros hoy. Él es el remitente de esas cartas que Él nos está enviando en estos días postreros. ¿Qué más vemos que tenían en común estas cartas? Número 2, dice ahí, área geográfica. Asia Menor, hoy el país de Turquía. El destinatario también era en común porque las cartas estaban dirigidas específicamente a sus pastores. Ya sabes, pues el pastor Abdiel lo explicó que los ángeles en este caso son los pastores. A las 7 iglesias también Jesús les dijo, te conozco, refiriéndose a sus fortalezas y debilidades. También les dijo, al que venciere. Otra cosa en común que dijo en las 7 cartas fue, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu de Dios dice a las iglesias. Por otro lado, a 5 de las 7 iglesias les dijo, arrepiéntete. También tengo contra ti que, tal o cual cosa, dependiendo de cada una, ¿verdad? También a 5 de las 7 iglesias le dijo, arregla tu asunto. También les dijo, estas serán las consecuencias si no corriges lo que está pasando en medio de ustedes. Y por otro lado, a 2 de las 7 iglesias les dijo ánimo y además elogió la labor que estaban haciendo. Ahora sí, veamos lo que Jesús dijo por medio de las cartas, en particular a cada iglesia, y así nos sirve a nosotros mismos para examinarnos como congregación. La iglesia a la que primero él se dirigió fue a la iglesia de Éfeso, que para nuestros días es la iglesia activa
pero vana. Vamos al libro de Apocalipsis, al capítulo 2, verso 1. Vamos a leer apenas un versículo. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, al que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros, dice ahí, de oro. Dice esto. La palabra clave aquí es candelero. ¿Por qué? Porque el Señor se les presenta a ellos mismos como el candelero, porque era la parte de la cual Él quería exhortarles. Estaban teniendo deficiencia en tener presencia de Dios en sus vidas. No andaban caminando con la presencia. Pero el Señor, antes de eso, primero les exalta lo bueno que estaban haciendo como congregación. Era una congregación muy activa. Tenían una agenda repleta, una agenda llena de actividades. Evangelizaban, llevaban la palabra, daban alimento al pobre, daban abrigo, hacían recolectas, ¿sí? Llevándolo a nuestros días, ¿verdad? ¿Conoces esas iglesias que están llenas de actividades, pero no tiene nada de malo todas estas obras que hacemos con amor para las personas, para que las personas se conviertan, ¿verdad? Pero el Señor lo que les estaba reclamando aquí era: sí, hacen obras, muy bueno, eso es bueno para ustedes, eso me agrada, pero lo que no me agrada, dice allí, es que han dejado su primer amor. Ahora, ¿qué es el primer amor? No hay que darle muchas vueltas al asunto. La palabra de Dios dice que el primer y más grande mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces ellos estaban teniendo problemas en volverse a ese amor. Claro, estaban muy llenos de actividades, acababa el día, acababa el fin de semana y ponían la cabeza cansado. Pastor, tú que me escuchas, muchas veces estamos tan llenos de actividades en nuestras iglesias que cuando termina el día, de a milagro, vamos a la presencia de Dios orando apenas unas cuantas palabras. Este tipo de iglesias es las iglesias, las que podemos ver como la iglesia de Éfeso hoy. Y al levantarte en la mañana, la agenda está tan llena que no hay tiempo nuevamente para entrar en la presencia de Dios. Esto es lo que simboliza el candelero. El candelero es la presencia. Por eso en el templo, el candelero, el menorá, siempre tenía que arder la llama, siempre tenía que estar encendida, porque donde no estaba encendida era indicativo de que la presencia de Dios había abandonado el lugar. Así que por eso en el templo siempre tenía que arder la llama. Entonces eso es lo que Dios nos está diciendo en estos tiempos. Yo hallo, iglesia, que estos días en donde estamos con tantas restricciones para poder volvernos a congregar, algunos ni siquiera podemos estarnos congregando físicamente en los templos como lo hacíamos antes. Es un tiempo, iglesia, pastor, congregación, para autoexaminarnos como iglesia, buscar en lo profundo de nosotros y ver si nuestras obras están siendo agradables a Dios. Si estamos agradando a Dios supuestamente según nosotros, haciendo tantas obras, pero estamos dejando a un lado al dueño de la obra. La palabra de Dios dice en Salmo 127, que si estamos edificando sin Dios, estamos edificando en vano. El Señor no quiere esto para nosotros. El Señor dijo a la iglesia en Éfeso: arrepiéntete. Y es lo mismo que el Señor nos está diciendo hoy en estos días. Tenemos que arrepentirnos de no hacer la obra como el Señor quiere que la hagamos, que es bajo su amparo, que Él bendiga la obra de nuestras manos, porque Él es nuestro estandarte, porque Él va delante de nosotros, porque Él es presencia en nuestras vidas de continuo. El Señor quiere, iglesia, que le busquemos. Dice también que si vencemos, ahí dice al final, Él nos dará del árbol de la vida. Aleluya. Él tiene la convicción de que nosotros vamos a ir a su presencia, a buscarle, a entrar al lugar secreto, a orar y a humillarnos delante de Él. La segunda iglesia es Esmirna. Esta es la iglesia perseguida, tal cual como en nuestros días está siendo perseguida. Vamos a Apocalipsis 2, verso 8. Apocalipsis capítulo 2, verso 8. Y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. La palabra Esmirna significa mirra, ¿sí? Esa especia que se usó
para hablar acerca de nuestro Señor Jesucristo como el que había de morir por nosotros. Hay una palabra clave aquí, así como en el primero fue la palabra candelero, la palabra clave aquí es persecución. Y esto porque el Señor mismo se introduce en la carta a la iglesia de Esmirna diciéndoles que Él era el que estuvo muerto y vivió, hablándoles acerca de la propia persecución que Él vivió cuando caminó por esta tierra, cuando murió por nosotros, cómo fue perseguido hasta la muerte y muerte de cruz. Hoy día esta iglesia también existe en medio de nosotros. Quizás nosotros aquí en Panamá y en algunos países del mundo no estemos sintiendo la persecución como en otros muchos países sí la están sintiendo, como en países de Asia, países africanos, en donde están siendo perseguidos nuestros hermanos, nuestras hermanas cristianas hasta la muerte. Son lapidados, son quemados vivos, son perseguidos ellos y sus familias con tal de que no lleven el evangelio, las buenas nuevas, que no reciban salvación. Vamos a presentar ahora un video de Puertas Abiertas en donde nos muestran cómo está la persecución, incluso en nuestra región, específicamente en Colombia en nuestros días. Mira este video. Vivimos en una época donde se habla mucho sobre libertad y derechos humanos. Pero, ¿qué significa la libertad para aquellos que viven aprisionados, oprimidos o amenazados sin haber cometido ningún crimen? Esta es la realidad de 260 millones de cristianos que enfrentan persecución por el simple hecho de seguir a Jesucristo. Hoy, 1 de cada 8 cristianos es perseguido alrededor del mundo. Hace más de 60 años, Puertas Abiertas apoya a la iglesia perseguida a nivel global y desde 1993 publica la lista de los 50 países donde los cristianos son los más perseguidos, la lista mundial de la persecución. A lo largo de los siglos, la iglesia ha sido atacada y reprimida, y aunque los métodos han cambiado, el objetivo continúa siendo el mismo: exterminar a los seguidores de Cristo. La hostilidad contra los creyentes proviene tanto desde la presión de gobiernos autoritarios como del radicalismo religioso e incluso la discriminación de la propia familia. El extremismo islámico es sin duda una de las fuentes de persecución más predominante en diversas regiones, como el Medio Oriente, donde la Iglesia lucha por permanecer firme ante los conflictos de guerra, el fuego cruzado y la intolerancia religiosa. En África subsahariana, los cristianos soportan los más violentos ataques liderados por grupos radicales, tales como el Boko Haram y los Fulani. En el continente asiático, el poder del comunismo alimenta a los grupos ideológicos y es la base de gobiernos dictatoriales como Corea del Norte, que ocupa el primer lugar en el ranking desde 2002. Este es el país más peligroso del mundo para ser cristiano. En India, el nacionalismo exacerbado ha promovido los ataques contra las iglesias, la quema de Biblias y el maltrato de los cristianos. El actual partido político expresó públicamente su deseo de eliminar a los discípulos de Jesús hasta el año 2021. Aunque parezca imposible, la persecución a los cristianos también está presente en Latinoamérica, donde los creyentes, principalmente en comunidades rurales sin recursos o bajo costumbres indígenas, son marginados, llegando inclusive a ser expulsados de sus tierras. Los grupos armados y el crimen organizado también actúan contra la iglesia. Sí, la persecución es real y año tras año aumenta, así como la violencia y el número de fieles e iglesias atacadas. Sin embargo, las Escrituras nos recuerdan que las tinieblas no prevalecerán contra la iglesia de Cristo, pues el Espíritu de Dios está sobre ella. Él nos ungió para predicar las buenas nuevas, liberar a los cautivos y proclamar la salvación. Y es con esta convicción que nos unimos para fortalecer a la iglesia perseguida, levantar la voz por aquellos que no pueden hacerlo y equipar al cuerpo de Cristo. Quiebra el silencio. Apoya a los cristianos perseguidos.
¿Ven qué terrible la persecución que está viviendo en nuestros días la iglesia de nuestro Señor Jesucristo? Solo que quizás aquí en Panamá o en otros países no lo estamos sintiendo. Ahora quiero recalcar algo también. Esta iglesia, el Señor no tuvo nada que reprocharle. Muchas veces hemos aprendido que solamente ha sido la iglesia de Filadelfia la que el Señor exaltó. Pues esta iglesia también, el Señor la alentó a seguir adelante. Es más, le dijo, sé fiel hasta la muerte. Palabras muy duras porque les ha tocado vivir, hermanos nuestros, en estos momentos en países en donde es muy difícil llevar el evangelio. Pero el Señor les da una palabra de aliento al final. Les dice, si vencen, si se mantienen fieles hasta la muerte, yo les daré la corona de vida. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Número 3, la iglesia de Pérgamo. Hoy es identificada como la iglesia mundana. Vamos a Apocalipsis 2, capítulo 2, verso 12. Y escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada, ahí está la palabra espada, aguda de 2 filos, dice esto. La palabra clave aquí para esta iglesia es la palabra espada. ¿Por qué? Porque el Señor les dice a ellos que Él es el que tiene la espada, simbolizando la palabra de Dios. Y es que esta iglesia estaba teniendo problemas con la palabra de Dios, es decir, con problemas doctrinales. Fíjense, si leyeron en su casa, el Señor les hablaba a ellos que Él sabía que ellos vivían en donde estaba localizado físicamente el trono de Satanás. Esto no era algo simbólico, en realidad el trono de Satanás estaba allí. El pastor Atiel hace poco dio una predicación al respecto, se llama La Abominación Desoladora, la puedes buscar en nuestro canal de YouTube o en Facebook. Allí está grabada esta prédica, La Abominación Desoladora. Te la recomiendo, es una prédica muy buena y ahí explica en detalle que este trono de Satanás en realidad físicamente existió en Pérgamo. Y allí estaba esta iglesia alrededor de todo este mover espiritual de las tinieblas, teniendo en su propia localidad lo que era el trono de Satanás. Pero dice que el Señor les exaltó, que ellos no se dejaron contaminar por esto. Ellos supieron reprender esto. Ahora, ¿qué fue lo que el Señor sí les reclamó, por decirlo de alguna manera, o les exhortó, o les animó a que tenían que producir un cambio en ellos? Y es que cuando es directamente las cosas del enemigo, cuando vemos al enemigo entre cachos y tridente, que el diablo se nos presenta así, todo feo, lógicamente no lo vamos a dejar entrar ni en nuestras vidas privadas ni en nuestra congregación. Así que para ellos hasta cierto punto no fue difícil lidiar precisamente con el trono de Satanás, porque ellos sabían que esto no iba a agradar a Dios. Pero ¿qué pasa cuando el pecado viene mezclado, viene disfrazado, cuando viene maquillado? El Señor les dijo que sí habían dejado penetrar la doctrina de Balaam. Balaam era un profeta en tiempos del Antiguo Testamento, cuando Balac era rey, y este rey temía al pueblo de Israel porque había escuchado que Dios los había sacado con mano poderosa. Así que por miedo llama a este profeta Balaam para que maldiga al pueblo de Israel y así no pudieran venir ellos en contra del pueblo de Moab. Pero ocurre que el Señor con su espada, aquí está nuevamente la palabra espada, esta palabra clave dentro de esta carta para esta iglesia, se le presenta en el camino y lo interrumpe. Tú sabes esta historia, cuando el asna habló, ¿verdad? Y sí veía el ángel de Jehová, es decir, a nuestro Señor Jesucristo, pero el propio profeta no lo podía ver. Entonces, allí luego la Biblia nos explica que la intención de él era contaminar el pueblo de Israel en vista de que no se le permitió hacer
o proferir la maldición en contra del pueblo de Israel. Y así pasa en nuestros días. Muchas veces dejamos entrar la doctrina de Balaam a las iglesias, en vez que la mundanería se transforme, que la gente que está en el mundo se transforme, nosotros nos transformamos a ellos. Y esto era precisamente lo que les estaba reclamando el Señor. No permitan que esas banalidades entren a la congregación. Y si entran, que sea para que ustedes los conviertan a mí, para que ellos sean transformados, para que sus vidas sean nuevas y no que ustedes se amolden a las cosas del mundo. Pastor, congregación, tú que me estás escuchando, hermano mío en Cristo, muchas veces permitimos, sí, que la iglesia se inunde de cosas mundanas, cuando lo profano no puede mezclarse con lo santo, porque Dios es santo y Él nos exhorta de continuo en la palabra a vivir en santidad. Y esto era lo que el Señor reclamaba a esta iglesia en Pérgamo, y es la misma reclamación que el Señor nos está haciendo. Examinemos si en nuestras iglesias hemos permitido entrar cosas vanas, hemos acariciado el pecado, hemos permitido que se mantenga con nosotros en vez de echarlo fuera en el nombre de Jesús y ayudar a estas personas que vienen con falsas ideologías, con falsas doctrinas, a traerlas a la congregación. Y es que muchas veces lo hacemos con la excusa de que los tiempos han cambiado y que este es un tiempo más moderno, ¿sí? Y en buscando pues agradar a las personas y que las personas no se nos vayan de la iglesia, aceptamos muchas cosas que el Señor no está de acuerdo. Tristemente, ya es común ver pastores que con el afán de hacer crecer sus iglesias han rechazado el poder del Evangelio y la suficiencia de la palabra de Dios y lo han sustituido. En su lugar se apoyan de tendencias y modas del mundo para atraer personas. Un vivo ejemplo de esto es con la canción Despacito, que es la tendencia musical del momento y cargada de letras que claramente promueven el sexo ilícito. Sin embargo, una iglesia llamada Iglesia Ancla, durante una reunión de líderes en el templo, hicieron su propia versión de la canción Despacito. En lugar de adorar a Dios en espíritu y en verdad, ofrecen fuego extraño, carnalidad y sensualidad, convirtiendo a la iglesia en una especie de discoteca o club nocturno. El grupo de adoración dedica a Dios la canción Entra en mi vida del dúo Sin Bandera. Sin ti no somos nada, Jesús. Extrañamos por extrañar, pero empecé a necesitar. En plena congregación, durante una reunión, cantaron la canción YMCA, considerada un himno de la comunidad homosexual. Pero además también cantaron y bailaron al ritmo de Vivir mi vida, canción de Marc Anthony. Por último, la iglesia Passion Church ofreció a sus miembros todo un show imitando el famoso video Thriller de Michael Jackson. Al ver estos ejemplos de cómo los pastores están pervirtiendo la iglesia, solo demuestra que le han restado importancia a la predicación del Evangelio para convertir y atraer a los que Dios quiere salvar. El apóstol Pablo también le tocó predicar en ciudades y pueblos donde la iglesia de Cristo no era atractiva ni famosa y nunca adulteró el Evangelio. Pablo le dice a los corintios: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. La pregunta que nos hacemos es la siguiente:
¿Sobre qué está fundada la fe de los miembros de esas congregaciones, donde los pastores han convertido la iglesia en un circo y un espectáculo de mal gusto? Pero déjame decirte algo, amado pastor. Este mensaje también es para mí. Déjame decirte algo, iglesia. Nosotros no necesitamos apoyar a la palabra de Dios, ayudarla o empujarla para que produzca más fruto, para que sea más efectiva. La palabra de Dios en sí tiene poder, un poder sobrenatural que nosotros mismos no podemos pretender que nuestro poder o nuestra ayuda o nuestras buenas intenciones están por encima del poder de Dios. La palabra en sí tiene poder. Hay poder en la palabra de Dios. Y el Señor nos exhorta: arrepiéntanse, corrijan esos errores, corrijan esa mundanería que han dejado meter a las iglesias. Iglesia, este tiempo el Señor nos los está dando, pre-rapto, para arrepentirnos como iglesia, como congregación. ¿Y qué dice el Señor? El Señor dice: si vencen, les daré del maná escondido. ¿Qué es el maná? La palabra de Dios. Aleluya. Número 4, la iglesia de Tiatira. Y la iglesia de Tiatira viene a ser en nuestros días la iglesia permisiva. Vamos a buscarlo en Apocalipsis 2:18. Apocalipsis 2:18 dice de la siguiente manera: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. La palabra clave aquí para este tipo de iglesia es la palabra autoridad. Y es que ellos estaban teniendo problema con la autoridad. Y por eso es que el Señor se les muestra a ellos como el que tiene los pies como bronce bruñido, es decir, el enemigo por debajo de la planta de sus pies, es decir, autoridad. Y aquí vemos también que el Señor usa el título Hijo de Dios. El Hijo de Dios es un título de mucha autoridad. Y a pesar de que el Señor le había dado toda autoridad a nuestro Señor Jesucristo, Él decía que estaba sometido al Padre. Y este título hizo que los judíos tuvieran el deseo enorme en su corazón, lamentablemente, de querer matar al Hijo de Dios. Vamos a ampliarlo, vamos para que tú mismo lo veas y ve al Evangelio según San Juan, capítulo 5, verso 18. Dice así de la siguiente manera: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solamente quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su Padre, su propio Padre, haciéndose igual a Dios. O sea, que esto provocó en los judíos un enojo, lo veían como una abominación, lo veían como blasfemia. El hecho de que Él dijera que era el Hijo de Dios, aunque fueron muy pocas las veces que el propio Señor Jesucristo mencionó y se hizo llamar a sí mismo el Hijo de Dios. Pero en realidad Él lo era y en realidad tenía toda la autoridad. Pero aún así, Él decía que Él se sometía al Padre. Vamos a ver primero dónde dice que Dios le dio autoridad en Juan 5:27. O sea que está dentro del contexto de Juan capítulo 5, que habla acerca de la autoridad del Hijo. Búscalo ahí. Juan 5:27 dice: y también le dio la autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Dios le delegó toda autoridad a Él. Y en Juan 5:19 y 30 dice: no puede hacer nada el Hijo en sí mismo, porque Él se sometía al Padre. Así que vemos que estaba esta iglesia de Tiatira teniendo un serio problema con la autoridad, con la sujeción, con someterse. Pero también el Señor, antes de seguir por allí, por lo que el Señor quería corregir de ellos, también el Señor dijo acerca de ellos que hicieron buenas obras. Ellos fueron exaltados, dice allí, porque hacían buen servicio, porque tenían fe, porque tenían paciencia, porque sus obras postreras eran mayores que las primeras. O sea que era una iglesia que iba en crecimiento.
Por eso el enemigo entró, dice allí, a través del espíritu de Jezabel, el espíritu de Jezabel, para detener ese crecimiento por medio de la enseñanza, seducción, fornicación y adoración a ídolos, que eso es lo que hace el espíritu de Jezabel. Si te vas al Antiguo Testamento, Jezabel era la esposa del rey Acab y era una mujer que en nada se sometía, era una mujer que aparentemente el rey estaba al frente, pero en realidad la que llevaba los hilos del reino, la que estaba gobernando, la que estaba autoritariamente en el trono, era Jezabel. Ella era la que mandaba. Entonces, significa que esta era una iglesia y es en nuestros días. El Señor nos está hablando. Amada iglesia, pastores que me escuchan, congregaciones enteras, escuchen esto. El Señor nos está haciendo un llamado de atención también para estos últimos días, porque el espíritu de Jezabel todavía está latente, operando en las iglesias, y te encontrarás iglesias en donde es muchas veces la mujer, aunque no solamente el espíritu, hago aclarar, el espíritu de Jezabel no es solamente, no ataca o no actúa a través de la mujer, también puede actuar a través del hombre. Es un espíritu que no se quiere someter a las autoridades y quieren ir por encima del pastor. Puede ser que sea incluso la pastora, quizás en este caso en la iglesia de Tiatira, la que estaba por encima del pastor era la pastora. Definitivamente era alguien en liderazgo, porque dice que enseñaba, ¿sí? Y que tenía discípulos, los que aprendían con ella. Entonces, como en los días del rey Acab, fue su propia esposa. Quizás acá el Señor estaba hablando de la esposa del pastor o de quien estaba, personas que estaban en el liderazgo, y lo que estaban haciendo era introduciendo doctrina para adorar a falsos dioses y traían fornicación en el pueblo. Y el Señor les decía, arrepiéntanse de ese mal, corrijan eso. Y es lo mismo que el Señor nos está diciendo hoy en estos días. Arrepiéntete, iglesia, arrepintámonos de permitir que este tipo de espíritu maligno esté enseñando en la iglesia. Y fíjate, es un espíritu, quizás algunos me estén escuchando y saben que es un espíritu difícil de lidiar, aunque para Dios no hay nada imposible. Sabemos que Dios todo lo puede y no hay ni un espíritu por encima del espíritu de Dios. Dios tiene todo poder. Y dice que el Señor le daba tiempo para que se arrepintiera y no se quería arrepentir. ¿Y qué dijo el Señor? La arrojó en cama, en la misma cama en donde has fornicado y has desviado a mis hijos. Allí mismo te arrojo para que te enfermes y para poder acabar con ese espíritu. ¿Y qué dice el Señor cuando de verdad vencemos, cuando de verdad estamos decididos a echar fuera un espíritu como el espíritu de Jezabel de nuestras congregaciones? Dice, si lo logras, si vences este mal, yo te daré autoridad sobre las naciones. Aquí está nuevamente la palabra clave. Autoridad. El Señor estaba trabajando con la autoridad de ellos y les dice, ustedes pueden, arrepiéntanse y este espíritu puede ser echado fuera, puede ser vencido en el nombre de Jesús, y les voy a dar autoridad sobre las naciones, como el Señor diciendo, no la autoridad sobre una congregación, sobre unos cuantos, sino sobre las naciones de la tierra. Aleluya. Número 5, Sardis. La iglesia de Sardis representa para nuestros días la iglesia moribunda. Vamos a buscarlo en Apocalipsis capítulo 3, verso 1. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. La palabra clave aquí es la palabra vigilante, y es porque el Señor mismo se pone vigilante al hablar acerca de sus 7 espíritus. Vamos a corroborarlo. Esto está en Apocalipsis 5, verso 6. Capítulo 5, verso 6. Dice, miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos. Dice ahí 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. O sea que esta palabra es específicamente para hablar acerca de que
debemos estar vigilantes. Y cuando las iglesias dejan de vigilar, dejan de estar aguardando por el retorno de nuestro Mesías, como les pasó a ellos, entonces empiezan a ser iglesias muertas. Ya no estaban predicando acerca de la venida del Señor. Ese tipo de iglesias está en nuestra actualidad. Hay pastores que no les parece ya atractivo predicar acerca de la venida de Cristo, quizás porque muchos dicen: Cristo dijo que venía y no viene. La palabra de Dios dice que Él está por venir. Dice: he aquí, yo vengo pronto. Lo que pasa es que el Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, que todos vengan a la verdad, que todos conozcan a Jesús. No nos debemos cansar nunca de predicar acerca de que Cristo viene pronto. Maranata, aleluya. Entonces esta iglesia era una iglesia que el Señor le decía: recuerda las obras anteriores. O sea, era una iglesia que había envejecido. Son como esas iglesias que hoy día tenemos, en donde ya el pastor está cansado. Pastor, tú que me escuchas, y a veces ya te sientes cansado del camino, y no has preparado a alguien para que tome la estafeta, alguien para que sea tu reemplazo como pastor. No has predicado, no has enseñado, instruido dentro de tu congregación a los líderes para que el día de mañana tomen el liderazgo ordenadamente, porque Dios es un Dios de orden, ¿sí? De la congregación. Bueno, entonces el Señor está diciendo que Él está levantando relevos en estos tiempos. Mira todo lo que ha pasado con tantos pastores que han fallecido a causa de este virus que tenemos andando o rondando por todo el mundo, el coronavirus. Esta pandemia ha matado a muchos pastores, sobre todo en nuestra región. Hay muchos pastores de América que han muerto, sí, a causa de este virus. Y en su mayoría son pastores que ya eran de una edad muy avanzada porque tenían otras patologías. Bueno, lo que sabemos que hace, ¿verdad?, que las personas fallezcan más rápido son las de más alto riesgo, las personas mayores. Y en eso se encuentran muchos pastores que han fallecido. El Señor les tenga la gloria, y han tenido que obligatoriamente entonces dejar el pastorado. Entonces hay muchas iglesias que sí, que dice que son iglesias de renombre. Dice allí: tienes nombre de que vives y estás muerto. Son iglesias que conocemos como que sí, ese pastor le tenemos mucho respeto porque en años anteriores la gloria era tremenda. Pastores que están viviendo de la gloria pasada. Pero el Señor quiere traer una nueva gloria en tu vida, en tu ministerio, en tu congregación. Pastor, arrepiéntete. El Señor nos está llamando a arrepentirnos de este tipo de pecado dentro de la congregación. Debemos predicar acerca del retorno. No podemos dejar de amar la venida del Señor. Él tiene coronas para los que amamos su venida. Él tiene recompensas para nosotros. Y dice el Señor que si vences, si logras echar este pecado de tu congregación, si vuelves, sí, a predicar acerca con entusiasmo y con gozo del retorno de nuestro Mesías, ¿qué dice el Señor? Dice que te dará vestiduras blancas. Aleluya. Ahí habla de la salvación, porque cuando una iglesia está muerta no tiene vida, y las vestiduras blancas son vestiduras de salvación, y el Señor quiere salvarte. Para eso es este tiempo. Y dice: y no borraré tu nombre del libro de la vida. Aleluya, iglesia, estamos a tiempo. Bendito sea el Señor. 6. Filadelfia. La iglesia de Filadelfia es la iglesia fiel. Vamos al capítulo 3, verso 7. Dice así: escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el Señor, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre, aleluya, y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. La palabra clave aquí es la palabra puerta, porque el Señor dice que Él es el que tiene la llave. O sea, las puertas representan puertas abiertas. Al igual que la iglesia de Esmirna, el Señor no tuvo nada que reprocharle a la iglesia de Filadelfia. Yo creo que la iglesia de Filadelfia es una de las iglesias que nosotros más conocemos. La iglesia como todos quisiéramos ser. Es más, hay muchas iglesias que se llaman Filadelfia en la actualidad.
nosotros aquí en Panamá conocemos iglesias que se llaman Filadelfia y en otros países, porque todos quisiéramos ser como esa iglesia, porque el Señor no les mandó a arrepentirse, no les dijo que sus obras eran malas, no les dijo estás mal lo que estás haciendo. Por el contrario, el Señor les dijo retén lo que tienes. Esta es una iglesia que tiene puertas abiertas para lo bueno y que el Señor cierra las puertas en donde las tiene que cerrar para que el enemigo no obstruya la obra. La iglesia Filadelfia, es la iglesia prototipo de la iglesia que será levantada en el día postrero, de la novia de Jesucristo, de su esposa amada. Debemos ver en ejemplo con lupa ¿qué tenía esta iglesia para nosotros poder imitar y ser así agradables como congregación, como pastores, líderes delante de los ojos de Dios? Era una iglesia que no hizo nada de lo malo, de las obras malas que hicieron las iglesias que ya hemos hablado y ahora la que viene, la de la Odisea, y era una iglesia que había hecho todo lo bueno en conjunto que el Señor había extraído, sacado de lo que cada una de estas otras iglesias también habían hecho. Iglesia, es nuestro deber mirar, esforzarnos por ser una iglesia como la iglesia de Filadelfia. Esa iglesia está siendo bien vista por los ojos de Dios. El Señor le dice, tengo las puertas abiertas para ti. Te amo con amor eterno. Si vencemos como la iglesia de Filadelfia, mira lo que el Señor promete, mira su recompensa. Dice que nos hará columna en el templo de Dios y nunca más saldremos de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y del nombre de la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Iglesia, yo creo que de hoy aquí esta es la iglesia que más alegre nos pone saber que dentro de todo hay un remanente, dentro de cómo está la iglesia en este tiempo. El Señor nos dice que hay un remanente que sí le ha sido fiel. Examina tu corazón, pastor. ¿Estás tú en ese remanente? Iglesia, ¿eres tú parte de ese remanente fiel? Aleluya. Y la última iglesia para analizar es la iglesia de la Odisea. Es una iglesia que estaba predicando un evangelio falso. Vamos a verlo en Apocalipsis 3:14. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Aquí la palabra clave es la palabra verdad, verdad. ¿Por qué? Porque ellos estaban teniendo problemas con predicar un evangelio verdadero. Estaban predicando falsedades. Fíjate, a ellos el Señor no les dijo ninguna obra buena que estuvieran haciendo. Nada de lo que estaban haciendo estaba bien hecho, pero aún así el Señor los consideraba su iglesia, muy posiblemente, muy probablemente por sus inicios, por lo que habían hecho en el pasado, pero se habían convertido en una iglesia que se había enriquecido tanto que habían dejado de depender de Dios y habían empezado a producirle al Señor asco. Dice el Señor que no eran ni tibios, que no eran ni fríos ni calientes, que eran tibios, y por cuanto eran tibios, los vomitaría de su boca. Qué terrible que el Señor hable acerca de nosotros de esa manera, o de alguna iglesia de esa manera. Iglesia, es tiempo de examinarnos como congregación, como pastores. ¿Qué estamos haciendo? Este evangelio lo conocemos hoy. Hoy hay iglesias que predican más de dinero que del Señor, que del bautismo del arrepentimiento, que de la venida del Mesías. Son iglesias que se han desviado completamente por amor al dinero. Mira lo que dice en el verso 7 de ahí mismo de Apocalipsis. Dice, del capítulo 3, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, es decir, desdichado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Es decir, ellos se habían vuelto tan autosuficientes que ellos decían no depender de Dios. No necesitamos de nadie,
Nosotros con el dinero lo resolvemos todo, pero sabemos que la palabra de Dios nos enseña que cuando dependemos del dinero, que cuando ponemos el dinero por delante de Dios, que cuando pensamos que el dinero es más importante, se nos convierte en un ídolo y seguramente vamos a caer. Es más que cierto, que seguro que vamos a caer. Mira lo que dice en primera carta a Timoteo, capítulo 6, verso 10. Dice así: porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Dice ahí, el amor al dinero es raíz de todos los males, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos sufrimientos. Es decir, amar el dinero viene a traer sufrimiento a tu vida. Ciertamente el dinero es necesario. Sí, necesitamos pagar cuentas en la congregación, necesitamos pagar salarios, hay cuentas que pagar, pero el dinero no puede ser el motivo, el centro de la iglesia, el centro de nuestra predicación. No es lo que la Biblia nos enseña. La Biblia dice que debemos primeramente buscarlo a Él y todo lo demás vendrá por añadidura. Tenemos un Dios tan poderoso que cuando hacemos lo que Él nos manda, cuando predicamos el Evangelio como testigos fiel y verdadero, Él suplirá todo lo que necesitamos. Pastor, hermanos, iglesias, congregaciones todas, es tiempo de arrepentirnos de nuestros males. Este tiempo es un tiempo que el Señor le está dando a la iglesia mientras estamos en nuestras casas y no podemos estar ejerciendo el pastorado como antes lo hacíamos en un templo, en las cuatro paredes, en un estadio, en esas campañas multitudinarias. Este tiempo es un tiempo para que la iglesia reflexione. Un tiempo para que la iglesia se examine. ¿Y qué dice si vences? Dice, al que venciere, dice el Señor, le daré que se siente conmigo en mi trono. Trono es símbolo de rey. Sí, el Señor quiere sentarte en su trono. Aleluya. Bendito sea el Señor. Habrá gente que seguramente en este momento nos está escuchando, que nos está viendo, o que va a ver este video grabado y necesitan a gritos a Jesús en su corazón. Así que ahí donde estás, vamos a hacer la oración para que Jesús entre a tu vida y a partir de hoy tu vida sea verdaderamente transformada. Cierra tus ojos. Señor Jesús. Señor Jesús, Gracias por morir en la cruz. gracias por morir en la cruz, Por mis pecados. por mis pecados. Yo creo, Señor, Yo creo, Señor, que tú eres mi Señor que tú eres mi y Señor mi Redentor. y mi Redentor. Abro las puertas de mi corazón Abro las puertas de mi corazón para que entres allí para que entres y allí me des una nueva vida. y me des una nueva vida. En este momento En este momento me declaro salvo me declaro salvo en el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús. Así de sencillo. Si hiciste esta oración de corazón, a partir de ahora eres un hijo de Dios o te has reconciliado con el Señor. Bien, iglesia, ahora vamos a cerrar este tiempo tremendo con una oración de bendición para todos nosotros. Padre Celestial, gracias por esta maravillosa palabra. Gracias, Señor, porque tú exhortas a tu pueblo. Gracias porque tú has traído una palabra, Señor, para corregirnos, Señor, para instruirnos en justicia. Porque lo que tú más anhelas, Señor, es que todos los hombres sean salvos y que procedan al conocimiento de la verdad, que procedan al arrepentimiento, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Dios le bendiga, amada familia.